Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. Qué juiciosos a pesar de la lluvia estar aquí, vea. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja en mí, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a leer el texto del libro del Éxodo en el capítulo 12, que está también ahí en la hojita que les he acabado de entregar o que les envié por el WhatsApp, y que habla sobre la Pascua judía. Muy bueno conocer de la Pascua judía y de la Pascua cristiana, para comprender el tiempo que estamos viviendo en la liturgia de la Iglesia. Capítulo 12, versículos 1 a 14 del libro del Éxodo. 12, 1, 14. Dice así: dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de personas, y conforme a lo que cada cual puede comer. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego con ázimos y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies, y el bastón en vuestra mano. Y lo comeréis deprisa, es Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé, la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera el país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé, de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Palabra de Dios. Bueno, buenas noches de nuevo. Hemos escuchado el relato del libro del Éxodo, donde Dios ordena celebrar la Pascua. Ahí vemos en la hojita que les he puesto la Pascua judía, y esas letras hebreas que hay debajo, ahí dice Pesach, 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 que así se dice en hebreo, Pascua, Pesach, ¿sí? Entonces, el hebreo, ustedes saben que se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Diferente de nosotros, exactamente. Entonces, hemos acabado de escuchar el relato del libro del Éxodo, que muestra cómo se celebraba la Pascua. Obviamente, es bueno ir a los orígenes de esa fiesta para comprender por qué el libro del Éxodo relata esta celebración así.
Nos alejamos pues un poquito del Evangelio según San Mateo para conocer la Pascua, para entrar en el rito de Pascua, y en las próximas lecciones veremos un poquito sobre el Evangelio según San Juan, que es el evangelista que domina estos días de Pascua. Bien, la fiesta de Pascua se remonta mucho antes de la historia del pueblo de Israel. Es decir, es una fiesta muy común entre los pueblos nómadas. Ahí en la hojita se los he puesto. La fiesta de Pascua se remonta probablemente a los tiempos nómadas. Recordemos que los pueblos en un primer momento eran nómadas, distinto a sedentarios. Nómadas son los que no están en un lugar fijo, sino que se están moviendo. Todavía por el oriente hay por el oriente pues del mundo, en Alasia y en tierra de Israel y en Egipto, hay muchas personas nómadas. El sacrificio de un cordero era ya una práctica de las tribus de pastores hebreos para celebrar el Año Nuevo, antes de que algunos de ellos emigrasen a Egipto. Es decir, los pueblos más antiguos, no solamente el pueblo hebreo, los pueblos más antiguos en general, celebraban con el sacrificio de un cordero el inicio de un año nuevo. Y lo celebraban con una mentalidad que tiene el hombre religioso. Para Dios son las primeras crías, las primeras cosechas, las primicias llamamos, ¿cierto? De hecho, en el libro del Génesis, en el capítulo 22, se narra el sacrificio de Isaac, que no fue sacrificado precisamente porque Dios impidió que se sacrificara al ser humano, pero que por lo que conocemos en la historia de las religiones, en muchos pueblos se sacrificaba también el primer hijo a sus dioses. Yahvé está en contra de los sacrificios humanos. Y por ello el libro del Génesis en el capítulo 22 narra que el sacrificio de Isaac se va dando como si fuera a él a quien se fuera a sacrificar. Porque él pregunta muchas veces a Abraham, tenemos la leña, tenemos el altar, ¿y dónde está la víctima? Y Abraham responde, Dios proveerá. Y Abraham pensaba, por lo que parece, siguiendo esas tradiciones antiguas, sacrificar a su hijo. Era algo común, era algo común. Hoy los satánicos sacrifican un bebé, ¿cierto? Entonces, en estas religiones más arcaicas y más antiguas, se daba este fenómeno de sacrificar los primogénitos, en este caso en los seres humanos, y las primeras crías. Por ello, el sacrificio de un cordero, para iniciar el año. Una práctica ligada a este rito era la de exorcizar el umbral de las casas, o las tiendas, o el umbral de las puertas. ¿Cuál era el objetivo de esa unción con sangre? Como su nombre lo dice, exorcizar. ¿Exorcizar de qué? De algún espíritu violento del lugar. En la antigüedad, como hoy, existe el espíritu del mal y se entendía que al iniciar el año se pedía bendecir las casas y por ello se ungían los dinteles de las puertas o de las carpas o de las tiendas donde vivían para que por ahí no entrara el espíritu del mal. Posiblemente este rito se llamó Pesach, que es lo que está ahí en hebreo, en esas letras hebreas, que traducido al castellano significa Pascua, en el sentido genérico de paso o de salto. Es decir, el espíritu del mal tiene que saltar viendo la sangre, tiene que pasar de largo, tiene que saltar, ¿sí? Y el tercer elemento antiguo es el hisopo, que era una planta
que se organizaba como una especie de rollo, como una especie de brocha, llamaríamos hoy. Los antiguos blanqueaban con hisopos, ¿sí? No sé si se acuerdan, ¿cierto? Entonces era una planta cuyas hojas emitían un aroma y eran el instrumento con el que se untaban de sangre los umbrales. Entonces miren, este es el origen de los ritos de la fiesta de Pascua. Por eso dice ahí, así pues, en estos tres detalles, sacrificio de un cordero, ritual exorcista e hisopo, tendríamos tres elementos originarios de la fiesta de Pascua. Son los elementos antiguos, digámoslo así. La celebración pascual, con su viejo contenido, se celebró sin duda en Egipto el año del Éxodo, como ya antes se había celebrado durante siglos. Después llegó el éxodo de Egipto, que los profetas de las tribus israelitas reconocerían y proclamarían más tarde como la salvación grande y definitiva del pueblo. Con ello empezó la transformación de la vieja Pascua pastoril en la Pascua que contaba la gran proeza de Yahvé. Y la celebración pascual pasó a ser la celebración y el memorial del Éxodo. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que la fiesta de Pascua, como fiesta de pastores, era una fiesta muy antigua, que con el tiempo y en razón de la salida de la esclavitud de Egipto, que sin duda es el hecho más importante de la historia del pueblo de Israel, la Pascua se asoció a esta realidad de la liberación de la esclavitud de Egipto y se unió a la 10ª plaga de las plagas de Egipto. La 10ª plaga, ¿cuál era? La muerte de los primogénitos, precisamente. ¿Quién mataba a los primogénitos? El espíritu del mal. ¿Cómo se protegían los primogénitos de Israel? Porque la sangre del cordero estaba untada en los dinteles de las puertas. Llamémoslo así, el espíritu del mal saltaba, pasaba, y por ello murieron muchos hijos en Egipto, y de Israel ninguno. ¿Sí? Ese acontecimiento que suscitó la liberación de la esclavitud de Egipto se asoció a la Pascua de Israel y por tanto los judíos celebran desde entonces la Pascua. La celebran como el recuerdo o memorial de el paso de Dios durante la 10ª plaga que protegió a sus hijos, y después de este paso, la salida de la esclavitud. El texto que hemos leído del libro del Éxodo dice en efecto que hay que comer a toda prisa, con la cintura ceñida, listos para salir. ¿Sí? Más adelante, esta fiesta se convierte en un banquete y por eso en tiempos de Jesús se habla de la cena pascual. ¿Hasta aquí vamos entendidos? Bueno, ahí tienen el relato del libro del Éxodo. Les he puesto unas foticos de lo que se comía. Ahorita vamos a ver cómo era el ritual, porque nos ayuda a entender muchas cosas. Ahí en la flecha al lado derecho del texto dice: después del siglo VI antes de Cristo, la Pascua era celebrada como leemos en Éxodo 12. ¿Por qué después del siglo VI? Porque estamos en el siglo VI antes de Cristo, en el exilio de Babilonia. El pueblo de Israel ha salido de la esclavitud, ha sido exiliado a Babilonia, y como recuerdo precisamente a esa celebración grande, más o menos se celebra la Pascua así. Con el ingreso de las costumbres greco-romanas fue asumiendo el carácter de banquete, es decir, más tarde, ya en el siglo III, II, I antes de Cristo y en tiempos de Cristo,
Ya no era una cena a toda carrera, sino calmados, sentados en un diván, bueno, un diván no, en el piso, pero con cojines, y normalmente duraba desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, ¿sí? Una cena, ¿sí? Una cena muy abundante. Ahí en el texto bíblico de Éxodo les he puesto en negrilla algunos elementos que vale la pena resaltar. Primero, estamos hablando del primero de los meses del año, conocido como el mes de Nisán en el calendario judío. El calendario judío tiene 14 meses, porque el calendario judío no es solar como el nuestro, sino lunar. Es decir, se basa en las fases de la luna. Se llama el mes de Nisán, el mes de Nisán. Será el primero de los meses del año, ahí lo tenemos subrayado. Dice que el día 10 de ese mes, o sea, 4 días antes del 14 de Nisán, porque normalmente la Pascua se celebra el día 14 del mes de Nisán, dice que el día 10 de este mes, 4 días antes, tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia. Se pide que si la familia es muy pequeña se junte a otra, es decir, no debían estar en la cena pascual menos de 10 personas, ¿sí? Se pide que el animal sea sin defecto, macho, de 1 año, es decir, un animal muy tierno todavía, macho y sin defecto. Luego se dice que toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. O sea, se toma el día 10 y se guarda hasta el día 14, y en tiempos de Jesús se llevaba al templo de Jerusalén. Ahorita vamos a ver cómo se celebraba la Pascua en tiempo de Jesús, ¿sí? Tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman, recordando precisamente ese paso o ese salto, ¿sí? ¿Cómo lo tienen que comer? Ceñidas las cinturas, calzados los pies, el bastón en el manto, lo comeréis deprisa. Es Pascua de Yahvé, es el paso de Yahvé. Es decir, se come deprisa para estar listos para la liberación. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis, ¿sí? Pasaré de largo ante vosotros. Aquí no es un espíritu del mal el que pasa, sino Yahvé, el espíritu de Yahvé. Este será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé, de generación en generación, decretaréis que sea fiesta para siempre. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Por eso los judíos lo siguen celebrando hoy cada año. Y los cristianos celebramos nuestra Pascua inspirados en la Pascua judía. ¿Ah? El primer mes de Nisán coincide con la primavera, está empezando la primavera. Uh-huh. Marzo o abril. Marzo o abril, como hacemos nosotros. En los países donde hay estaciones, desde el 21 de marzo inicia la primavera. La primavera es una estación muy bella. Es una estación donde empieza la vida de nuevo, ¿sí? Es decir, los que han vivido o han estado en esa situación de estaciones, el invierno, que normalmente va del 21 de diciembre al 21 de marzo, el invierno. Hijo, están por aquí preguntando mi algo. Un momento. El invierno deja los árboles prácticamente en chamizas. Uno diría, pero esto ¿por qué no lo utilizan para leña? A excepción pues de los pinos, que los pinos sí se conservan muy bien, ¿cierto?
Y a medida que va empezando la primavera, empiezan a retoñar. Si uno pasa todos los días por la misma parte, ve los retoñitos, cómo la vida va abriéndose. Y cada día se nota el crecimiento, el avance, ¿cierto? Por eso la Pascua la celebramos en primavera. Pues nosotros no tenemos las estaciones, pero en el hemisferio norte ese es el sentido. Y como el continente europeo y asiático celebraba esta fiesta, ¿cierto? Porque en el hemisferio sur pues están en otoño, ¿cierto? Pero como todo este origen viene del mundo griego y romano, nosotros celebramos. Por eso la Semana Santa siempre cae entre los meses de marzo y abril, cuando la luna llena de más cerca entre el 25 de marzo y el 25 de abril, ¿sí? Por eso a veces cae en marzo y otras veces cae en abril, porque la fiesta de Pascua siempre es en la luna llena, ¿sí? Aquí en la hojita tenemos entonces cómo se celebraba el banquete en tiempos de Jesús, ¿sí? Se procuraba una estancia provista de cojines para la comida. Estamos hablando en tiempos de Jesús, ya no según el ritual de Éxodo 12, que era la carrera, sino en tiempos de Jesús. La fiesta se empezó a convertir en una fiesta, en un banquete abundante, con mucha comida. De hecho, se pedía que se hiciera un gran ayuno antes de la fiesta, para tener un buen apetito y comer todo lo que allí se ofrecía, ¿cierto? Claro, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, nos narra que Jesús manda a los discípulos a disponer de esta estancia, ¿cierto? Llegó el día de los ázimos, en el que se había de sacrificar el Cordero de Pascua. El día de los ázimos, o la fiesta de los ázimos, es una fiesta que dura una semana. Y ázimo significa pan sin levadura, pan puro. Esta fiesta duraba una semana e iniciaba con la fiesta de Pascua. Entonces llegó el día de los ázimos, en el que se había de sacrificar el Cordero Pascual, y envió a Pedro y a Juan diciendo: id a prepararnos la Pascua para que la comamos. Es decir, el evangelista está haciendo ahí memoria de la celebración pascual, y entonces dice: ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Es una pregunta que tiene un interés muy grande, porque muchos peregrinos van a Jerusalén. Se dice que para la época de Jesús hasta 1 millón de judíos peregrinaban a Jerusalén. Entonces las casas eran repletas, muchos con familias o con vecinos o con conocidos, porque lo ideal sería celebrarla dentro de la ciudad. Les dijo: cuando entren en la ciudad, les saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Hagan allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Sí? Entonces, se procuraba una estancia provista de cojines para la comida. ¿Por qué de cojines? Porque no se utilizaban mesas, ¿cierto? Sino que se recostaban al piso y descansaban en cojines. Entonces normalmente quedaba el del lado izquierdo recostado en el pecho del que estaba al lado derecho. Por ello el evangelista narra que el discípulo amado, recuerden que muchas veces les he dicho, el discípulo amado nunca dice el evangelista que sea Juan. Nosotros lo asociamos con San Juan. El discípulo amado, como su nombre lo dice, es el que ama al Señor, ¿cierto? O sea que usted y yo somos el discípulo amado. Sí, lo amamos.
El discípulo amado estaba recostado en el pecho de Jesús, dice el evangelista San Juan. ¿Sí? Discípulo amado fue el primero que llegó a la tumba. El discípulo amado fue el que estuvo en el Calvario. Todos huyeron, menos las mujeres, algunas mujeres y el discípulo amado. El discípulo amado en el proceso de Jesús también entró al patio donde lo juzgaban. ¿Sí? Bien, como les digo, había que ir con un buen ayuno, o sea, con una buena hambre, y dispuestos a parrandear de 6 de la tarde a 12 de la noche. Mínimo habían 4 copas de vino y se terminaba el vino, se terminaba a la medianoche para evitar pues borrachera, ¿cierto? Pero el vino en la cultura oriental y en la cultura mediterránea es muy común. Sí, uno en Italia o en España, bueno, la mayoría de los países europeos se sienta es con una botella de vino. La sobremesa es vino. No son jugos, nada. No, a ellos les parece raro que nosotros tomemos jugo. La sobremesa es vino. Y en esos almuerzos solemnes que también duran mucho, en Italia un almuerzo solemne dura 3 horas, uno siempre levanta tu ruleto de tomar, porque para cada plato hay una copa, ¿cierto? De vinos distintos además. El cordero se separaba unos días antes, ya lo vimos en Éxodo 12:3. El día del banquete se llevaba a hombros al templo en las primeras horas de la tarde y el padre de la familia lo degollaba. Entonces, ¿qué hacía un padre de familia? Que es como la cabeza de la familia. Cogía el corderito, lo llevaba en hombros, todos iban al templo, corran para el templo, ¿sí? Cuando llegaban al templo, lo desollaban. ¿Saben qué es desollar? Exactamente, quitarle el cuero, pues lo sacrificaban aquí en la yugular, como llamamos, los ponen boca abajo para que la sangre escurra, les quitan el cuero, los desollan, la sangre para el altar, las vísceras para el altar, ¿sí? El alzar de mis manos, Señor, suba a ti como incienso en tu presencia, dice el Salmo. Todas esas menudencias fritas son muy ricas, pues ahí no eran para comer, sino, ¿cierto? O no, cuando fritamos riñones y pajarilla e hígado, todo eso huele muy rico, ¿cierto? O a mí me gusta pues al menos. Todo eso. No, todas esas ofrendas eran para el olor agradable, la sangre en el altar y simplemente no, la sangre no se tomaba, sino se ungía el altar, se ungía, ¿sí? La sangre, recuerden, es el signo de la vida, por eso cuando se degüella algo, pues la sangre es lo primero que aparece y muere, como diciendo, no hay vida, ¿cierto? Entonces el cordero se separaba unos días antes, el día del banquete se llevaba a hombros al templo en las primeras horas de la tarde y el padre de la familia lo degollaba. La sangre era recogida en fuentes que los sacerdotes llevaban al altar de los holocaustos. Durante ese rito se cantaban los llamados salmos Jalel, ¿sí? Los salmos de alabanza son del Salmo 113 al Salmo 118. Es todo un ritual muy bonito. Jalel, ¿qué significa? Alabado sea el Señor por esto o por aquello, por la creación, por la tierra, por los mandamientos, por la liberación. Ya ustedes con tiempito en su casa se leen esos salmos, ¿sí? Después el cordero, bueno, entonces cuando se sacrificaban los corderos en el templo, balaban, se escuchaba el sonido de los corderos. El evangelista San Juan hace coincidir, todavía no estamos en la fiesta de Pascua, estamos en los preparativos, hace coincidir la balada de los corderos en el templo con Jesús en el Calvario como cordero muriendo, ¿sí? El evangelista San Juan, porque los sinópticos ponen una fecha un día después, pero es muy bonito eso, ¿cierto? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Después el cordero era envuelto en su piel y llevado a hombros hasta la casa en la que se celebraba la Pascua. El mismo papá cogía ya en el cuero el animal
solo la carne, ¿cierto? ¿Por qué un cordero? Recuerden que desde el Antiguo Testamento, el cordero se habla de un chivo expiatorio, ¿sí? Los pecados como que se depositaban en el animal y el animal huía, salía corriendo, ¿sí? Y se llevaba los pecados al desierto para no volvernos a enterar de ellos. Pues nuestro Cordero, que es Jesucristo, es el que quita el pecado del mundo. El libro del Apocalipsis dice, como Cordero degollado, pero en pie. El libro del Apocalipsis así presenta a Cristo, Cordero degollado, pero en pie. Es decir, herido por la pasión, pero en pie, porque es resucitado. ¿Ve? Bien. Ya en casa el padre de familia se ponía inmediatamente de pie, tomaba el cáliz, la primera copa, y pronunciaba la alabanza. Uno de esos salmos dice así: alabado seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del mundo, que has creado el fruto de la vid. Y todos los asistentes respondían amén. Amén. Donde hay abundancia de vino, hay fiesta. Fíjense que el Señor en su vida terrena utilizó muchas parábolas con el vino. Incluso comparó al pueblo de Israel con una viña, ¿cierto? Con una viña que desafortunadamente no daba frutos y que puede suceder también a nosotros. ¿Se acuerdan de la parábola de los viñadores homicidas? ¿Sí? No dan fruto. Un hombre cavó una fosa, cavó una viña, la cercó, puso un guardia, todo bien dispuesto. Creó un lagar ahí enseguida y se fue. Y se le ocurrió mandar a recuperar a ver cómo iba el fruto a los emisarios. Y los viñadores los mataron. A uno lo apalearon, a otro. Luego mandó otros, le hicieron lo mismo. Les mandaré a mi hijo. Y dijeron, este es el dueño, quedémonos con la herencia. Y también lo mataron. Es una imagen de Jesucristo enviado por el Padre. Y la pregunta es, ¿qué hará el amo de estos viñadores? ¿Cierto? Y la respuesta lógica de los judíos es, acabará con esos malvados, los matará y le entregará la viña a otros que sepan dar fruto. Y la respuesta de Jesús tan bella es, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, como quien dice, Él no se venga, Él vuelve y da la oportunidad. ¿Sí? Bien, alabado seas tú, Señor. Miren, se reconoce al Señor y se le alaba. Dios nuestro, es decir, del pueblo, pero también Rey del mundo, hacia el mundo no lo reconozca. Todos los salmos del Jalel inician con esta introducción. Alabado seas tú, Señor, Dios nuestro, Rey del mundo. En este caso, que has creado el fruto de la vid. El fruto de la vid es el vino. Como digo, el Señor compara muchas veces el reino de los cielos a un banquete donde hay comida abundante y vino abundante. Por eso nos gustan las fiestas. En una fiesta se supone que el que invita a la fiesta no es tacaño. Hay comida en abundancia, vino, todo el mundo conversa, hay música, hay alegría. Así compara el Señor el reino de los cielos. Así que si están con ganas de ir al cielo, prepárense para beber. ¿Ah? ¿Ah? No, ¿cómo que no? Con la ayuda de Dios que sí, ¿qué tal que no? Seguía después la alabanza motivada por el día. Alabado seas tú, Señor Dios, nuestro Rey del mundo, que has dado a tu pueblo Israel esta fiesta de los panes ácimos para alegría y para memoria. ¿Memoria de qué? De todo el bien que Dios había hecho al pueblo. Alabado seas tú, Shabbat, que santificas a Israel y los tiempos. Después se presentaban las entradas, es decir, los platos que habían de abrir el apetito. Normalmente eran ensaladas, ¿sí? En ese punto del banquete se pronunciaba la oración, alabado seas tú, Shabbat, Dios nuestro, que has creado el fruto de la tierra, que nos santificas con tus mandamientos y nos has mandado comer hierbas amargas. Entonces ahí están los rábanos, voy aquí a leer un poquito de este libro para que tengan más o menos idea.
¿Por qué amargas? Para recordar la amargura del desierto. Mientras que estuvieron 40 años por el desierto, ¿sí? Entonces, se presentaban las entradas, aunque eso no era peculiar del banquete pascual, sino práctica corriente, eran los platos que habían de abrir el apetito: ensaladas de lechuga, rábanos y pepinos. Los rábanos son así medio amargos, no sé si han comido rábanos. Sí, que se acompañaban con salsa de mostaza, caldo de pescado, agua con sal y vinagre y pan ácimo. También se aliñaban con jugo de higos, dátiles, almendras, con vino o vino aguado, sin que faltase la canela y otras especias. En este punto del banquete se pronunciaba la oración: alabado seas tú, Yahvé, Dios nuestro, que has creado el fruto de la tierra, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has mandado comer hierbas amargas. Como el padre de familia o quien presidía el banquete a menudo distinguía a algún comensal mojando un trozo de pan en la ensalada o en la salsa y entregándoselo, cabe suponer que fue en ese momento cuando Jesús entregó el bocado a Judas. O sea, es muy posible que la amargura de esas ensaladas, que recuerda la amargura del tiempo que el pueblo de Israel estuvo. ¿Ah? Este libro que yo le leí es un libro. Porque se llama Manual de la Biblia, entonces le explica a uno con más detalle, porque ahí no les puedo escribir todo porque no me alcanza la hoja, como hay que escribirles en letra grande, ¿cierto? Bien, con la presentación, entonces después de las hierbas amargas, que eso es todo un tiempo, y hierbas amargas y vino, para todo es vino, para todo es vino. Yo he estado en comidas con familias pues con familias judías no, pero con familias europeas o con familias que tienen vinos distintos para cada plato. Desde el punto de entrada, que lo llaman antipasto, hasta el postre. ¿Sí? Prácticamente 8 vinos y en algunas copas repiten. Por eso es que uno se levanta turuleto, ¿cierto? Eso los que saben de vinos y saben pues de paladares, uno pues que es tan montañero dice ahí, pues esto como que no iría aquí, uno prefiere el jugo, pero hay partes donde toca a uno comer y la comida además es deliciosa, pues, ¿cierto? Luego viene la presentación del Cordero Pascual, que empieza el banquete memorial. Se servía la segunda copa y mientras se bebía, el padre de familia formulaba la pregunta: ¿qué es lo que distingue esta noche de todas las otras noches? La pregunta anotaba el relato de la liberación de la esclavitud de Egipto. Cada generación tenía que verse a sí misma como saliendo de Egipto. Eso es muy importante. O sea, no se está haciendo un recuerdo simplemente del pasado. No, estamos viviendo el momento de la liberación de Egipto. Como cuando celebramos la Pascua cristiana, estamos viviendo que Cristo nos libera del pecado. Es decir, hay que sentirse protagonista del acontecimiento, ¿sí? Después se recitaba el gran cántico de alabanza, Salmos 111 a 114. Con la bendición del pan ácimo empezaba la distribución de los ácimos acompañado de la oración. Bueno, entonces ahí hablábamos del Cordero Pascual, que el Cordero es muy rico. Son unos trozos de perniles inmensos y es muy delicioso, ¿cierto? Y el pan ácimo, como digo, es el que acompaña estas comidas con más o menos como una arepa antioqueña, ¿sí? Simplemente que se llama ácimo porque es de pureza. La primera carta a los Corintios dice que los cristianos somos panes ácimos, o deberíamos pues al menos ser, ¿cierto? Acompañado de la oración: alabado seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del mundo, que haces brotar el pan de la tierra. En ese momento hay que insertar el acto del pan que Jesús ordena repetir. O sea, en este momento de los panes ácimos habría que injertar ese momento en que Él dice: hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, ¿sí? Él es el pan puro, ¿sí? Seguía después la bendición sobre el Cordero Pascual,
Alabado seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del mundo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas comer el sacrificio inmolado. Nos mandas comer la Pascua. Recuerden que el texto terminaba diciendo que es una orden, que hay que decretarlo, que cada año se debe celebrar. La conclusión solemne empezaba con la invitación: alabad a nuestro Dios, a Él pertenece lo que hemos disfrutado. El padre de familia, con la tercera copa, el cáliz de bendición, pronunciaba la alabanza del Dios que había dado a su pueblo la tierra de Israel, que había establecido con él el pacto de la circuncisión y que había dado su instrucción, o sea, la Torá. Por eso se llama como la copa de la alianza. Les dio la tierra, les dio un signo para distinguirse, la circuncisión, les dio la Torá, la instrucción para vivir. Este es el cáliz de la nueva alianza que se entrega por vosotros. Este es mi cáliz que se entrega por vosotros. ¿Sí? Después se cantaba la segunda parte del gran jalel y una cuarta copa concluía la celebración. ¿Sí? De hecho, aquí dice el librito que pregunta Patricia, ¿sí? Que con la presentación del Cordero Pascual ya partido empezaba el banquete memorial propiamente dicho. El mayordomo servía la segunda copa y mientras se bebía o circulaba el cáliz comunitario, el padre de familia o el presidente formulaba la pregunta: ¿qué es lo que distingue esta noche de todas las otras? A las que se daban respuestas muy superficiales y diríamos que ritualistas. En todas las otras cenas se come pan con levadura y panásimo, en esta en cambio se da panásimo solamente. Pero la pregunta apuntaba naturalmente al relato de las proezas divinas en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cada generación tenía que verse a sí misma involucrada, como dijo. Después se reiteraban los salmos, bueno, con el panásimo, bien. Seguía después la bendición sobre la carne del Cordero Pascual, ya lo dijimos. Se retiraban las sobras, se recogían los trozos de pan que hubieran podido caer y se lavaban las manos. La conclusión solemne del banquete pascual empezaba con la invitación: alabad a nuestro Dios, a Él le pertenece todo lo que hemos disfrutado, y de nuevo se repartían las copas llenas, o el cáliz común. Eso es muy común que se utilizara, un cáliz grande y todos se lo iban pasando, y de ahí tomaban todos. Sí, también existían copas pues personales, pero el padre de familia sentado la levantaba un palmo por encima de la mesa y con la tercera copa, el cáliz de bendición, pronunciaba la alabanza del Dios que alimenta a todo el mundo con su bondad y otra acción de gracias que había dado a su pueblo la tierra de Israel, que había establecido con él el pacto de la circuncisión y que había dado la Torá. Era aquella una copa que debía de contener 3/4 partes de agua y solo una de vino, pero se la adornaba porque era la copa de la gran bendición. Fue en esa copa cuando al memorizar la alianza, Jesús pronunció las palabras: este es el cáliz de mi sangre, de la sangre de la alianza nueva y eterna. Después del cáliz de bendición se cantaba la segunda parte del gran jalel y con una cuarta copa concluía la celebración. Después se continuaba bebiendo vino hasta la medianoche, término que no se debía sobrepasar para que la fiesta no terminase en orgía. ¿Sí? En orgía, en desorden. Porque el exceso de alcohol normalmente embolata a la gente. ¿Para qué sirve el ramo bendito? ¿Cuál ramo? ¿El del domingo de Ramos? Pues lo que yo conozco en la tradición de la gente es que lo utilizan para cuando hay tormentas y... ¿cierto? Y luego con ese se hace la ceniza, que se... del miércoles de ceniza, del año entrante. Muy bien, esto es como una presentación de la Pascua judía para que veamos los elementos que Jesús vivió y que los discípulos y que nosotros tomamos, porque la Pascua cristiana se inspira en la Pascua judía. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿Cuál es el salmo del Cantar de los Cantares? El Cantar de los Cantares es un libro. Es un libro. Se llama el libro del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares no es un salmo. Es un libro. El Cantar de los Cantares es un libro que habla del amor entre Dios y su pueblo. Simplemente que lo hace con un lenguaje de enamorados.
Hay a muchos que son muy ortodoxos que no les gusta el Cantar de los Cantares porque es erótico. Y hay otros que nos encanta, ¿cierto? Porque presenta a Dios como un cervatillo buscando a su amada, que es la iglesia. Pues el Cantar de los Cantares es del Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel. Cómo Dios busca enamorada, locamente enamorado a su pueblo, a sus hijos, a nosotros. Si uno comprendiera que Dios está tan enamorado de nosotros, no le fallaríamos. ¿Ah? Yo utilizo mucho la expresión, no hay sintonía de amor entre el corazón de Jesús y el nuestro. Y en Getsemaní es que se nota sobre todo esa falta de sintonía. Los discípulos bien panchos durmiendo y él sudando hasta sangre, dice. ¿En qué momento en la Iglesia Católica deja de tener esa tradición de los corderos? ¿O por qué no siguieron con esa tradición? Porque el Cordero es Jesús. Es decir, desde el inicio del cristianismo, como escuchamos ayer en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, se reúnen para la fracción del pan, que es la Eucaristía, para la enseñanza de los apóstoles, para las oraciones y para la vida en común. Porque, como señaló Juan Bautista en el Evangelio según San Juan, cuando le mostró a Andrés y al otro discípulo, miren ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no es que no se utilicen los corderos, sino que el Cordero de Dios, que es Cristo, lo utilizamos en el pan ácimo y en la sangre, que es en la bebida, que es su sangre. Padre, esta es la nueva alianza. ¿Cuál fue la anterior? La de Moisés, ¿sí? Escrita en tablas de piedra. Esta, esta escrita en el cuerpo de Cristo atormentado. Claro, el pueblo de Israel tuvo varias alianzas. La primera se llama la de Noé. Bueno, la de Adán y Eva, pues cuando los creó, pero fallaron a la alianza. La de Noé en el diluvio, que un arco como que señala esa alianza entre Dios y el pueblo. La de la circuncisión, que es muy importante, porque es un signo en la carne de que yo pertenezco a Dios. Sobre todo cuando iban a los gimnasios, gimnasio significa desnudez, eso significa la palabra gimnasio, gym, en griego, ¿cierto? Desnudez. La gente iba a los gimnasios, pues no son gimnasios como los que tenemos hoy, los gimnasios eran sitios con baños turcos, donde se hablaba de todo, de política, de religión, de muchas cosas. La gente iba desnuda, porque había en los baños. Ahí nació, por ejemplo, la pederastia, porque llevaban los niños de 12, 13 años, y ahí el niño también, seguramente abusado y con experiencias malucas, definía si era homo o heterosexual, bueno, en fin. Y como la circuncisión se señalaba en el pene del varón, muchos la disimulaban, ¿cierto?, para decir que no pertenecían al pueblo. Los gimnasios son creación griega, del mundo griego, pero cuando entran esas costumbres griegas, pues uno entra en las costumbres, ¿cierto?, y reniega de Dios o se reafirma en Dios. Luego el profeta Ezequiel dirá: inscribiré mi alianza en los corazones. En los corazones. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Sí? La alianza definitiva es Cristo. ¿Sí? ¿Qué? El fruto de la vid, el vino. Las viñas o la vid son las uvas. Y cuando se pisan, de ahí sale el vino. Que esa expresión de la viña es muy bonita. ¿Por qué compara Dios a su pueblo, a nosotros, la iglesia, con una viña? Ustedes saben cuánto demora una viña en dar frutos. Más o menos, ¿cuánto se imaginan? 10 años. En 10 años está dando un buen fruto. Se demora más o menos unos 3 o 4 años para empezar a dar los primeros frutos. Pero esos primeros frutos son agraces, son ácidas, ¿cierto? Entonces, por ahí después de los 10 empieza a dar un buen fruto. Crecen junticas, en racimo, es un símbolo muy bonito, el de la vid. Muy bien. Yo aquí tengo la hojita también, ¿verdad? Pasemos entonces a la Pascua
cristiana a la luz de el acontecimiento de la Pascua judía. Ahí les puse, si les puse Pesá en hebreo, aquí les puse en griego, que es la lengua del Nuevo Testamento. Pasja, se dice, Pasja. Estas sí se escriben de izquierda a derecha, en griego sí se escribe de izquierda a derecha. La Pascua judía fue figura de la Pascua cristiana. Figura. Muchos elementos que tenemos en la Pascua cristiana nacen en la Pascua judía. Esta última fue establecida en los tiempos apostólicos para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, los acontecimientos que hemos acabado de celebrar. El objeto central es celebrar el gran acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, paso glorioso de la muerte a la vida. La Pascua judía se celebraba el 14 del primer mes judío, el 14 de Nisán, día y mes que Jesucristo fue inmolado en la cruz. La fecha de la Pascua es en el calendario actual de la Iglesia la más importante de todo el año, pues regula todas las fiestas móviles. Es el centro del año litúrgico, es el domingo por excelencia, la fiesta pascual, ¿cierto? Bien, la profesión de fe más antigua que tenemos escrita en la Sagrada Escritura está en 1 Corintios 15, 3, 5. Muchas veces se las he mencionado aquí. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí. ¿Quién está escribiendo ahí? Pablo. En el año 51 aproximadamente, que se escribe la primera carta a los Corintios. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. O sea, que murió, la prueba de que murió es que fue sepultado. Que resucitó, y la prueba de que resucitó es que se apareció a Cefas y más tarde a los 12 y luego a 500 hermanos a la vez. El término aparecer aquí, pues, nosotros tenemos la imagen de aparición como un fantasma, por eso, ¿cierto? El término más exacto en griego es se dejó ver, se manifestó, pero es más exacto se dejó ver, ¿cierto? ¿Ah? Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Bien, he traído el pregón pascual, que es muy bello, ahorita lo volvemos a escuchar. Vamos por el reverso de la hoja. Elementos del rito de la Pascua cristiana. La vigilia pascual o misa de Pascua esta noche tiene, como toda celebración litúrgica, dos partes centrales: la proclamación de la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos. Eso es lo fundamental en toda celebración católica, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, ¿cierto? A todo se le antepone un rito de entrada muy especial, el rito lucernario, que juega con el símbolo de la luz en medio de la noche, y el pregón pascual lírico y solemne. Hablemos un poquito del lucernario. El fuego nuevo es asperjado en silencio y bendecido. Mediante este rito sencillo reconoce la Iglesia la dignidad de la creación que el Señor rescata. Recuerden que en el momento de la creación, dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 1, que un Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y que la primera obra que Dios creó fue la luz. Por eso cada mañana es nueva. Aunque nosotros nos volvemos rutinarios, cada mañana es una nueva oportunidad. Al grabar en la cruz las letras griegas, alfa y omega, alfa en griego significa, pues es la letra alfa, pero el sacerdote dice principio y fin, ¿sí? El alefato griego tiene 24 letras, la primera es la alfa, la última es la omega. Y las cifras del año en curso, el celebrante dice: Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por eso el cirio pascual está marcado con el año en que estamos, porque reconocemos que Cristo sigue vivo, real y presente en medio de nosotros.
Se lo adorna con granos de incienso, según una tradición muy antigua, que ha pasado a significar simbólicamente las 5 llagas de Cristo. Y mientras que el sacerdote las pone, dice: por tus llagas santas y gloriosas nos protege y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Pregón pascual. Este himno de alabanza anuncia a todos la alegría de la Pascua, alegría del cielo, de la tierra, de la iglesia, de la asamblea de los cristianos. Esta alegría procede de la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Luego entona la gran acción de gracias. Su tema es la historia de la salvación. Una tercera parte consiste en una oración por la paz, por la iglesia en sus jefes y en sus fieles, por los que gobiernan los pueblos, para que todos lleguen al cielo. Entonces vamos a leer el pregón pascual, devolvámonos al reverso de la hoja, es muy bello, pues aquí vamos a hacer una lectura rápida también, pero hacer algunas explicaciones. Exulten, así empieza, exulten por fin los coros de los ángeles, o sea, la alegría de que la tiniebla se convierta en luz, más que la tiniebla física, es la tiniebla del corazón o la oscuridad del hombre. Le da alegría a los ángeles, a las jerarquías del cielo. ¿Por qué? Por la victoria de Rey tan poderoso. Ese Rey es Cristo. Que las trompetas anuncien la salvación, como en los pueblos antiguos que las trompetas anunciaban la victoria en las guerras, ¿sí? Goce también, o sea, el cielo está feliz. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Por eso, el amanecer, el domingo, sin ocaso, ¿sí? Alégrese también nuestra Madre, la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Es decir, se alegra el cielo, se alegra la tierra, se alegra la Iglesia. Resuena este templo con las aclamaciones del pueblo. Entonces ahí es donde el que preside dice: el Señor esté con ustedes, y nosotros con tu espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias a Dios. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre canceló el recibo del antiguo pecado. Esa es la gran alegría. No somos deudores. Cristo pagó la deuda por nosotros. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero. Este es el verdadero Cordero. La carta a los Hebreos dirá que los sacerdotes inmolaban corderos cada año, ¿cierto? En cambio aquí no son corderos, es un cordero, ¿sí? Cuya sangre consagra las puertas de los fieles, o sea, el corazón. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el Mar Rojo. Fíjense, nosotros somos protagonistas de ese paso. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Una columna de fuego acompañaba al pueblo mientras salía de Egipto por el desierto. En el día era una nube y por la noche una columna de fuego, dice el libro del Éxodo. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esa es la Pascua que trae Cristo, la liberación del pecado. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Por eso se dice: feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¿Sí? O sea que el pecado tiene algo de bueno. Mereció este Redentor. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de la que estaba escrito: será la noche clara como el día,
la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Esto si uno se deja, obviamente. En esta noche de gracia, aceita, Padre Santo, este sacrificio vespertino y alabanza que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio hecho con cera de abejas. Por eso el cirio pascual es el signo, ¿no? Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. Miren que uno toma la luz del cirio y puede encender todo lo que quiera. La multiplicación de la luz. Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. Te rogamos, Señor, que este cirio, consagrado a tu nombre, arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche y como ofrenda agradable se asocie a las lumbreras del cielo. Es la ofrenda que el pueblo hace a Dios, ¿cierto? Con las abejitas. Por eso es que siempre cantan el pregón hacia oscuras. Claro. Bueno, litúrgicamente se debería cantar, pero es más bonito como para sentir esa experiencia. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo. Él es Cristo, la luz. Tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé quién escribió el pregón pascual. Preguntémosle a Google que debe saber. Debe ser recolección de monjes, pues me imagino yo. ¿Quién escribió? Es una oración muy bella. Aquí dice, es uno de los más antiguos signos de la tradición litúrgica romana de la Iglesia Católica. Existen testimonios de su existencia desde finales del siglo IV. Se canta integralmente la noche de Pascua en la solemnidad y la vigilia por un diácono, por el propio sacerdote celebrante, por un seglar. Bueno, existen varias versiones. El texto, no, aquí ponen el texto en latín. No dice quién más. Desde el siglo IV. Ahí tiene una tarea para que investigue doña Nelvia. Pascha, Pascua pues. En griego se dice Pascha. Eso no es no dice quién. Los pregoneros es una costumbre que estuvo en boga en la época de la colonia y en las primeras décadas de la República. Los pregoneros se encargaban de entonar cantos o pregonar, sí, pero no dice, no sabemos quién. ¿Ah? Como una Tradición oral. Se ve que es muy antiguo, desde el siglo IV, ¿cierto? Bueno, volviendo por allá. La liturgia de la palabra. Esta noche la comunidad cristiana se detiene más de lo ordinario en la proclamación de la palabra. Realmente son muchas lecturas, ¿sí? Son 7 del Antiguo Testamento, una del Nuevo, el Evangelio, ¿sí? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de Cristo e iluminan la historia de la salvación y el sentido de los sacramentos pascuales. Hay un diálogo entre Dios que habla a su pueblo, las lecturas, y el pueblo que responde, salmos. Los que estuvieron aquí en la vigilia pascual lo hicimos así, con los salmos cantados, fue muy bella la vigilia. ¿Qué? El pregón. No, el pregón pascual, como decía ahí, se originó en el siglo IV, simplemente que los neocatecúmenos, pues el movimiento neocatecumenal lo hizo con un nuevo ritmo, que es el que normalmente se canta ahorita. Dice que también llamado
Nada, vea. San Agustín es del siglo IV, sí, puede darse, vea. Nada raro, San Agustín fue muy grande. Bueno, el Antiguo Testamento prepara la realidad del Nuevo, lo que se anunciaba y prometía, ahora se ha cumplido de verdad. Es importante subrayar este paso al Nuevo Testamento en cuanto que Cristo resucitado es el cumplimiento definitivo de las promesas del Padre. Por eso los textos son la creación, el sacrificio de Abraham o de Isaac, pues, o la historia de Abraham, el éxodo que no puede faltar, obviamente, la salida pues de la liberación de Egipto, de Ezequiel, esta nueva realidad, ¿sí? Sí, nosotros porque vivimos en un mundo muy acelerado, pero la liturgia de la vigilia pascual tiene muchos elementos. Viene la liturgia bautismal, la noche de Pascua es el momento en que tiene más sentido celebrar los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Después de un camino catecumenal, el signo del agua, la inmersión, el baño quiere ser la expresión sacramental de cómo una persona se incorpora a Cristo en su paso de la muerte a la vida, es una criatura nueva. Recuerden que bautismo es una palabra griega que significa sumergirse. Entonces, se sumerge, se entierra al hombre viejo y del desespero sale uno. Ahí está en griego, pascha. La palabra Pascua en griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, y en la hojita judía se las puse en hebreo. La Eucaristía como culmen de la noche pascual, pues obviamente, y la infractava de Pascua, o la octava pues. Los 8 días siguientes tienen una octava privilegiada, textos bíblicos propios alusivos a la gloria de la resurrección y al bautismo de los nuevos neófitos. En realidad, la octava entera no es más que la continuación y prolongación del mismo día de Pascua. Hasta ayer, claro. Hasta ayer. ¿Qué es neófitos? Neófitos son recién nacidos y catecúmenos los que se preparan para el bautismo. Bueno, esa era la idea hoy, como de ofrecerles un poquito de estas noticias de Pascua para que lo tengamos presente. Dios mediante, vamos a hablar del Evangelio según San Juan, que es muy bello y que ve la pasión de Cristo como una glorificación, ¿cierto? Entonces vamos a leernos para dentro de 8 días, Dios mediante, del capítulo 13 al capítulo 20 del Evangelio según San Juan, del 13 al 20. Bueno, muchas gracias por venir a pesar de la lluvia, vea, hay 15 personas a pesar de la lluvia y 38 conectados. Saludos a los conectados. Hay una señora desde Boyacá que sí, ella saluda y dice que quería ir al retiro y todo. Se llama Maritza Vanegas. Un saludo a doña Maritza. Muchas gracias por conectarse. No la conocemos, pero bueno. No, y por ahí hay gente que se encuentra uno en el camino de la vida y dice, ay, padre, usted es el de la escuela bíblica. Bueno, que el Señor les bendiga y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio Fuerza de Dios. 2023, año del matrimonio y la familia.